Primer contacto a través del miedo. El puesto de avanzada meridiano colgaba como una joya cristalina contra el telón de fondo de las gigantes gaseosas y las tormentas que se arremolinaban en su interior. La investigadora principal Beera observó las últimas lecturas de los sensores con creciente preocupación. Sus escamas iridiscentes cambiaron de su habitual azul tranquilo a un morado ansioso mientras revisaba los datos por tercera vez. Científico anciano, hemos detectado otra anomalía. Su asistente KTH informó de múltiples apéndices danzando por la interfaz holográfica. La misma firma que antes, pero más de cerca. Los párpados internos de Beera parpadearon en un gesto de profunda reflexión. Entre los de su especie durante 3 ciclos habían estado rastreando distorsiones gravitacionales inusuales en su sector. El Consejo Científico Meridiano había desestimado sus preocupaciones, citando errores de los instrumentos, pero Beera sabía que algo acechaba en su espacio. La matriz de comunicaciones cuánticas de los puestos de avanzada cobró vida con un zumbido. Su matriz cristalina pulsaba con energía almacenada. Enviar otro informe al Consejo, ordenó, sabiendo que probablemente sería ignorado como los demás. Los meridianos habían logrado la paz mediante un cuidadoso aislamiento diplomático, evitando el contacto con especies potencialmente agresivas, especialmente desde los mundos de alta gravedad, los habitantes de los mundos de la muerte. La estación se cerró. Glifos de advertencia se materializaron en cada superficie mientras la IA de los puestos de avanzada detectaba múltiples brechas. Las escamas de Beera se blanquearon. Con terror, las señales de los sensores revelaron su peor pesadilla, una enorme nave de diseño desconocido materializándose de lo que parecía ser el mismísimo espacio plegadizo. Procedió a ordenar protocolos de emergencia. Su voz se mantuvo firme a pesar del miedo. Se inició una copia de seguridad completa de datos y se transmitió la señal de socorro. La baliza. Los sistemas del puesto de avanzada respondieron, copiando instantáneamente siglos de investigación científica en paquetes cuánticos cifrados. La nave desconocida disparó de nuevo, no con armas convencionales, sino con algo que pareció desgarrar la estructura del espacio-tiempo. Secciones del puesto de avanzada simplemente dejaron de existir, talladas con precisión quirúrgica. No solo estaban siendo atacadas, sino diseccionadas. Baliza lista. KTH informó, sus escamas ahora son de un blanco hueso, pero el anciano está más allá de las fronteras del espacio meridiano. La patrulla más cercana está a 3 días de distancia, a la mejor velocidad de plegamiento. Beera tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. Transmitida en todas las frecuencias que ordenó, incluyendo las bandas de los mortales, los apéndices de KTH se congelaron a mitad de movimiento. Los humanos, pero el Consejo los clasificó específicamente como demasiado peligrosos para contactarlos. Su gravedad, por sí sola, es exactamente la razón por la que los necesitamos. Beera interrumpió lo que sea. El ATT que nos ataca tiene tecnología mucho más allá de nuestra comprensión, pero los humanos. Hizo una pausa observando cómo otra sección del puesto de avanzada se desvanecía en la nada. Los humanos han sobrevivido a cosas peores. Evolucionaron en un mundo que intentaba matarlos a diario. Sus cuerpos están hechos para resistir fuerzas que nos aplastarían. Sus mentes están programadas para la evaluación constante de amenazas. Sus guerreros por naturaleza. La IA de los puestos de avanzada anunció fallos críticos del sistema. En todos los centros del sureste, tenían minutos como máximo. Autorizaron la transmisión. Ella misma transmitió no solo una llamada de socorro, sino un paquete completo de datos sobre sus atacantes. Que el vacío nos perdone. Kit susurró usando un antiguo meridiano. Oración. Beera observó cómo el indicador de transmisión confirmaba la finalización de la transmisión justo cuando otra explosión golpeó. El puesto de avanzada. El vacío no tendrá que perdonarnos. Respondió. Sus escamas, cambiando al azul profundo de la sombría aceptación, los humanos harán su propia justicia. La señal recorrió el espacio a toda velocidad, llevando consigo las desesperadas esperanzas de un equipo de investigación moribundo. Pasó a través de relés cuánticos que rebotaron a través de balizas subespaciales y atravesó la oscuridad entre estrellas. Al llegar al espacio humano, desencadenó una respuesta inmediata que recordaría a la galaxia porque la evolución en un mundo agonizante produjo no solo supervivientes, sino protectores en órbita alta sobre la Tierra. La almirante Sarah Chen estaba revisando los horarios de despliegue de la flota cuando llegó la señal. La IA cuántica asignada a las señales de inteligencia la marcó como prioridad 1, dirigiéndola directamente a su interfaz neuronal mientras los datos fluían hacia su conciencia.
Sus pupilas aumentadas se dilataron, procesando la información a velocidades sobrehumanas. «Consígueme, Flick», ordenó. Su voz, cargada con el peso de alguien que había pasado décadas preparándose para este escenario: «Despierte al Hyperion, dígale al capitán Rivera que sus tripulaciones de prueba acaban de convertirse en un despliegue de combate». La señal había llegado a la humanidad, y la humanidad respondería no con la cautela diplomática de los meridianos, sino con la acción rápida y decisiva de una especie que había aprendido sus lecciones en un mundo donde la vacilación significaba la muerte. Los habitantes de los mundos de la muerte venían y traían consigo todo lo que los había convertido en supervivientes. Un nuevo capítulo en la historia galáctica estaba a punto de comenzar y comenzaría con la humanidad haciendo lo que mejor sabía hacer: precipitarse al peligro para proteger a otros, armados únicamente con determinación, ingenio y la fuerza heredada de una especie que había convertido su la dura cuna evolutiva se convirtió en una ventaja. La respuesta humana. El capitán Miguel Rivera se encontraba en el puente del Hyperion, observando cómo la Tierra se encogía en la enorme pantalla. Su nave, la nave de combate espacial más nueva de la humanidad, ni siquiera había completado su prueba de crucero cuando llegó la señal de socorro. Ahora lideraban la flota de respuesta, a punto de establecer el primer contacto oficial de la humanidad con una civilización alienígena al unirse a su guerra. La comprobación final de sistemas. La teniente Sarah Wong informó: completa. Sus dedos se deslizaron por las interfaces neuronales que la conectaban directamente con los sistemas de combate de la nave. Todas las plataformas de armas respondían al 100%. Rivera asintió. Sus implantes neuronales le proporcionaban actualizaciones constantes sobre la formación de la flota. El Hyperion lideró un grupo de batalla de naves espaciales, cada una representando la cima de la tecnología militar humana, pero no era su tecnología la que hacía peligrosos a los humanos, sino su mentalidad. Se anunciaron los cálculos de pliegue cuántico completos. El comandante David Shin, el exo de la nave, sus ojos aumentados brillaban tenuemente mientras procesaba flujos de datos multidimensionales. Podemos alcanzar el meridiano. En 72 horas, si llevamos los motores al máximo, que sean 60. Rivera ordenó a nuestros ingenieros. Diseñaron estos motores con márgenes de seguridad. Veamos qué pueden hacer realmente. La tripulación del puente compartió miradas de complicidad. Los humanos siempre han superado los límites, siempre han probado los límites. Es lo que sucedió cuando evolucionaste en un planeta que constantemente intentaba matarte. Aprendes a contraatacar. El holograma del almirante Chen se materializó en el capitán del puente. El informe estratégico completo se está cargando en tu red neuronal. Ahora, los meridianos son una civilización de tipo IO con tecnología siglos por delante de la nuestra en la mayoría de las áreas, pero se han vuelto cómodos y pacíficos. Olvidaron lo que significa luchar. Rivera procesó los datos entrantes. Su mente mejorada revisa siglos de historia meridiana en segundos. Y lo que sea que los esté atacando no lucha de forma justa. Las firmas de armas en su transmisión. No intentan destruir, están diseccionando. Estudiando. Correcto. El holograma de Chen asintió. Por eso enviamos nuestras naves. El enemigo tiene mejor tecnología, pero nunca se ha enfrentado a los humanos. Antes nunca se habían enfrentado a una especie que convirtió su propia y dura evolución en un arma. El motor cuántico del Hyperion se activó, desgarrando un agujero en el espacio-tiempo. La vista de la Tierra desapareció, reemplazada por el caos arremolinado del espacio plegado. Rivera sintió la presión familiar en sus huesos. La misma presión que habría aplastado a la mayoría de las especies alienígenas, pero los humanos habían evolucionado bajo una gravedad aplastante. Lo que otros vieron como una desventaja, lo convirtieron en fuerza. A todos los marines, Rivera anunció, a toda la nave, les habla su capitán. Estamos a punto de hacer historia. El primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena no será a través de diplomáticos ni traidores, sino a través de soldados, a través de guerreros. Nos llamaron de mundanos como si fuera un insulto. Hoy les mostraremos por qué es una promesa. En la bahía de marines de la nave, la cirujano Maya Patel observó a su escuadrón realizar ejercicios de combate con armaduras servomotoras. Los trajes amplificaron su ya considerable fuerza, convirtiendo a cada marine en un tanque andante. Pero fue su entrenamiento lo que los hizo letales. Un entrenamiento basado en millones de años de instintos depredadores. ¿Recuerdan que le dijo a su escuadrón que somos más fuertes que ellos? Rápido. Nuestros huesos son más densos, nuestros músculos más eficientes, todo porque la Tierra no nos mimó, nos obligó a adaptarnos o morir. Y elegimos adaptarnos.
La IA del Hyperion, Alexandria, se manifestó como un holograma junto al capitán Rivera. Analicé el paquete de datos de Meridian. La tecnología enemiga sugiere una civilización de tipo IA, posiblemente incluso superior según la doctrina militar convencional. Esto debería ser imposible. Wind River sonrió. Menos mal que los humanos no creen en lo imposible. Somos la especie que observó el fuego y decidió domarlo, que vio el océano y construyó naves para cruzarlo, que observó las estrellas y encontró la manera de alcanzarlas. Sube los escenarios de combate al simulador táctico. Demostremos a estos extraterrestres porque el pozo de gravedad de la Tierra era el mejor campamento de comida de la galaxia. Mientras el Hyperion corría por el espacio, liderando la primera flota de batalla interestelar humana, los sensores cuánticos de la nave detectaron algo inusual. El enemigo no solo atacaba el puesto avanzado de Meridian, sino que creaba un patrón. Cada instalación destruida, cada nave diseccionada formaba parte de un diseño mayor. No solo estudian los meridianos. River se dio cuenta de su mente mejorada, conectando patrones en los datos. Estudian cómo las civilizaciones responden a la destrucción sistemática. Realizan un experimento de experiencia, y los meridianos son sus ratas de laboratorio. El holograma del almirante Chen parpadeó. Enseñémosles el peligro de pinchar cosas con palos afilados. Su especie podría estar realizando el experimento, pero la humanidad evolucionó, rompiendo los experimentos de otras especies. Muéstrenles por qué el motor cuántico de Hyperion se esforzó más, rompiendo récords que los ingenieros afirmaban que eran límites teóricos, pero ese era el problema con los humanos. No respetaban los límites, los desafiaban. Y mientras corrían hacia su primera guerra interestelar, llevaban consigo el arma más peligrosa de la galaxia, la experiencia combinada de una especie que había convertido la supervivencia en un arte. Los habitantes de los mundos de la muerte se acercaban y estaban a punto de enseñarle a la galaxia porque la evolución en un mundo hostil no los había convertido en víctimas, sino en imparables. El cazador silencioso, el Hyperion, surgió del espacio plegadizo a 60.000 km del puesto de avanzada Meridian. La última posición conocida donde debería haber estado una estación de investigación, no había nada más que escombros y metal retorcido danzando a la luz de un gigante gaseoso distante. El capitán Rivera observaba la pantalla táctica con una concentración depredadora mientras los datos de los sensores inundaban su interfaz neuronal. Múltiples firmas cuánticas detectadas. La teniente Wong informó que sus dedos aumentados se movían a través de controles holográficos. Algo grande pasó por aquí. El tejido del espacio-tiempo mismo está asustado. El campo de escombros contaba una historia que todos los humanos a bordo podían leer. Eran cazadores por evolución y los cazadores sabían leer señales. La precisión de destrucción. La forma metódica en que la estación fue desmantelada. Esto no era furia ni venganza. Esto era ciencia clínica. Alexandria Rivera se dirigió a ella. El ojo de la nave analizó el patrón de escombros, comparándolo con los patrones conocidos de comportamiento de depredadores de la historia evolutiva de la Tierra. La IA procesó la solicitud, correlacionando millones de puntos de datos con la historia biológica de la Tierra. El patrón coincide con el comportamiento de caza de varios depredadores terrestres, específicamente aquellos que estudian a sus presas antes de matarlas. El desmantelamiento metódico sugiere recopilación de inteligencia en lugar de una simple destrucción. Una nueva alerta brilló en la red neuronal del puente. Los ojos del comandante Chen brillaron con más intensidad mientras procesaba los datos entrantes. Capitán, estamos detectando distorsiones cuánticas similares a las firmas de nuestro motor de pliegue, pero erróneas de alguna manera. Rivera lo sintió antes de que los sensores lo confirmaran. El cosquilleo instintivo en la base de su cráneo le indicó que sus ancestros habían evolucionado durante millones de años, siendo a la vez depredador y presa. Estaciones de batalla. Todos a las posiciones de combate. Están aquí. El vacío mismo pareció abrirse. Una nave emergió. Si pudiera llamarse nave, lo era. La oscuridad tomó forma, una forma que parecía absorber tanto la luz como la razón. Era fácilmente 3 veces más grande que el Hyperion. Estaba completamente cubierto de geometrías que dolían a la vista. Por todo lo sagrado, alguien susurró en el puente. No. River corrigió su voz con determinación. Por todo lo humano. El teniente Wong, escaneo activo. El comandante Chen, formación de batalla. Delta 7. Mostrémosles cómo los habitantes de los mundos de la muerte luchan contra la nave alienígena designada como acechador del vacío. La tripulación no intentó comunicarse. En cambio, disparó la misma arma que había diseccionado el puesto de avanzada Meridian. El espacio mismo se adentró entre las naves,
pero los humanos habían evolucionado esperando ataques. Los motores del Hyperion dispararon con una precisión imposible. La nave se retorció de maneras que sus diseñadores afirmaron eran teóricas. La distorsión espacial atravesó el espacio vacío. Y la humanidad aprendió su primera lección sobre su nuevo enemigo. Sus armas, aunque devastadoras, eran lentas. El análisis. Alexandria anunció que su arma de distorsión espacial requiere 3.7 segundos para alterar las coordenadas locales del espacio-tiempo. En ese tiempo, podemos movernos 47 kilómetros como máximo. La mente de River se llenó de posibilidades en la Tierra cada vez. La ventaja venía con una desventaja. Todo depredador tenía una debilidad a la que estaban acostumbrados. Luchaban contra civilizaciones que se desarrollaron en condiciones más fáciles. Nunca se habían enfrentado a una presa que contraatacaba. Señalar a la flota. Ejecutar maniobra. Manada Anterprime. Los grupos de batalla humanos se separaron. Las naves se movían en patrones que cualquier manada de lobos de la Tierra habría reconocido. El acechador del vacío los rastreó, intentando predecir sus movimientos, pero las naves humanas se movían con caos controlado. El mismo caos que había mantenido vivos a sus ancestros en un mundo mortal. Toda su composición es diferente a todo en nuestra base de datos. WAM informó, pero están maniobrando. Capitán. Se mueven como algo que nunca ha tenido que preocuparse por ser cazado. Rivera sonrió. No era una expresión agradable. Entonces, enseñémosles cómo se siente. Todas las naves. Implementar el protocolo de manada dispersa. Patrón de fuego. Ataque alfa. A mi señal. Las naves humanas lanzaron su ataque no con las sofisticadas armas espaciales que usaba su enemigo, sino con la brutal eficiencia que provenía de evolucionar en un mundo donde matar era necesario para sobrevivir. Las rondas cinéticas se aceleraron a velocidades relativistas, atravesaron el espacio. Torpedos de plasma diseñados para penetrar el blindaje de las naves capitales. Atravesaron el vacío. Sistemas de guerra electrónica basados en millones de años de depredadores terrestres que bloquearon sus sentidos de alabanza. Inundaron los sensores enemigos. La respuesta del acechador del vacío indicaba que intentó retirarse, pero nunca se había enfrentado a naves pilotadas por descendientes de depredadores de persecución, seres cuyos ancestros habían perseguido a sus presas hasta que colapsaron de agotamiento. Estaban huyendo. Chen observó con sus ojos aumentados el intento del enemigo. T de escape vector, no River corrigió la observación. Patrones que hablaban de instintos más antiguos que la historia escrita de la humanidad. No están corriendo, se están adaptando como lo haríamos nosotros. El teniente Wong se prepara para un combate a corta distancia. Están a punto de mostrarnos por qué han sobrevivido lo suficiente para convertirse en esto. Avanzado, la nave acechadora del vacío cambió repentinamente su geometría imposible. La geometría cambió por completo. Ondulándose como la piel de un octavus asustado, surgieron nuevas armas, más convencionales. Se estaban adaptando para luchar en los términos de su enemigo. Ahora que River dice que sentir la oleada de satisfacción depredadora es interesante. Señala el plan de batalla de la flota. Apex terrestre. Mostrémosles qué sucede cuando acorralas algo que evolucionó para ser el monstruo debajo de la cama. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar y la humanidad estaba a punto de demostrar por qué la evolución en un mundo mortal no los había convertido en víctimas, sino en los supervivientes definitivos. Tácticas del mundo mortal. La batalla se había convertido en algo sin precedentes. En la guerra galáctica, la nave acechadora del vacío se había adaptado rápidamente, pero estaba aprendiendo una dura lección sobre la lucha. Los humanos no solo se adaptaron, sino que innovaron con múltiples firmas. La voz del teniente Wong atravesó el caos de la batalla. Están llamando refuerzos. 3 acechadores del vacío más. Las naves emergieron del espacio cuántico. Sus geometrías imposibles distorsionaban la realidad. A su alrededor, pero el capitán Rivera esperaba esto. En la Tierra, los depredadores del ápice rara vez cazaban solos cuando encontraban presas desafiantes. Ejecutar el protocolo. El terrestre Rivera ordenó a sus implantes neuronales que se conectaban directamente con Alexandria. La IA de la nave transmitía datos de combate más rápido que las sinapsis orgánicas. ¿Podría disparar? Muéstrales por qué los humanos no juegan limpio. La bahía de ingeniería de Hyperion se transformó en un caos organizado. La ingeniera jefe Yuki Tanaka. Sus interfaces neuronales brillaban con poder.
Orquestaron una sinfonía de modificaciones que habrían desmayado a cualquier inspector de seguridad. Capitán, el motor de pliegue cuántico está listo para su plan descabellado. La sonrisa de River fue todo. Depredador. La humanidad no se convirtió en la especie ápice de la Tierra al ir a lo seguro. Ejecutar el motor de pliegue cuántico de Hyperion activado, pero no. Para retirarse, creó una burbuja espacial localizada justo dentro del perímetro defensivo del acechador del vacío más cercano. La física gritaba un espacio retorcido. Nunca estuvo destinado a las burbujas. El borde cortaba a través del exótico salón de la nave enemiga como la atmósfera de la Tierra a través de meteoritos entrantes. Múltiples brechas de casco detectadas en el objetivo Alexandria. Reportaron que sus sistemas adaptativos están confundidos. Nunca se han encontrado con este tipo de ataque. Los ojos aumentados del comandante Chen rastrean la batalla con precisión inhumana. Las otras naves están ajustando su formación. Están aprendiendo. El capitán Good River respondió, eso significa que pueden aprender a temer. Escuadrón de Marines Alpha. Tienes tu ventana. Muéstrales por qué los humanos son lo más aterrador de cualquier habitación. La sargento Maya Patel guió a su escuadrón de marines a través de la brecha cuántica. Su armadura potenciada compensaba las distorsiones espaciales. El interior de la nave acechadora del vacío era una pesadilla de geometría noidian, pero los humanos habían evolucionado para cazar en todos los entornos. Recuerda tu entrenamiento. Padle comandó a su escuadrón. Evolucionamos lanzando piedras con suficiente precisión para abatir presas. Estas armas son simplemente rocas realmente avanzadas. Los marines se movieron con práctica, sus sensores de armadura se adaptaron a la extraña arquitectura interna de la nave. Se encontraron con los primeros acechadores del vacío en persona. Seres imponentes de oscuridad cambiante y ángulos imposibles, pero los humanos se habían enfrentado a monstruos antes de evolucionar junto a ellos. Aprendieron a matarlos, aprendieron a convertirse en ellos cuando era necesario. De vuelta en el Hyperion, Rivera observó la transmisión de Teikal del escuadrón de marines. No están acostumbrados al combate interno. Observó que han confiado en su tecnología superior durante tanto tiempo que han olvidado los fundamentos de la supervivencia en espacios cerrados. La batalla exterior continuó intensificándose. Las naves restantes de acechadores del vacío se habían adaptado al ataque de pliegue cuántico, pero eso era exactamente con lo que Rivera contaba. Todas las naves ejecutan la maniobra. Trampa inteligente prime. El grupo de batalla humano se movió con precisión coordinada. Su formación parecía aleatoria, pero en realidad seguía patrones que habrían sido familiares para cualquier cazador de manada de la Tierra. Los acechadores del vacío se concentraron en prevenir otro ataque de pliegue cuántico. No se dieron cuenta de que estaban siendo lastimados. Posición del objetivo confirmada. Wong informó. Ellos en la gravedad, Sweet Spot River, un gesto de asentimiento, iniciaron una onda gravitacional. Mostrémosles por qué evolucionar en alta gravedad fue el mejor entrenamiento que pudimos haber tenido. Las naves humanas encendieron sus motores en perfecta sincronización, usando el pozo de gravedad de los gigantes gaseosos como multiplicador de fuerza. Los terrenos cinéticos ya viajaban a velocidades relativistas, curvados alrededor del pozo de gravedad de maneras que desafiaban la doctrina de combate convencional. Los algoritmos predictivos del acechador del vacío, basados en especies de combate que evolucionaron en condiciones más fáciles, fallaron catastróficamente dentro del vacío abordado. Nave Alker. El escuadrón del sargento Patel había alcanzado su objetivo. Objetivo asegurado. Informó con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por su sistema. Tenía razón, capitán. Su núcleo central de procesamiento es biológico y nos teme. Claro que sí. Rivero respondió, somos los monstruos que evolucionaron en un mundo mortal. Las pesadillas. Que aprendieron a matar para sobrevivir. Sube el paquete. El paquete era algo simple. Una ráfaga de datos que contenía la historia evolutiva de la Tierra. La historia de una especie que ascendió desde la L primordial de un mundo hostil. Sobrevivió a múltiples eventos de extinción. Convirtió su dura cuna en una plataforma de lanzamiento hacia las estrellas. El efecto en la nave acechadora del vacío fue inmediato. Sus geometrías imposibles comenzaron a fluctuar a medida que el núcleo biológico procesaba imágenes de los monstruos prehistóricos de la Tierra. Humanos que sobrevivieron al megáfono. De una especie que convirtió la hostilidad de su mundo en fuerza. Se retiran. Chen anunció, observando cómo las naves restantes rompían la formación. Los tres huyen. Rivero los vio huir.
Su mente mejorada. Ya. Calculando vectores de persecución. No, no solo están corriendo, están difundiendo la noticia. Que se lo cuenten a todas las especies avanzadas de la galaxia sobre los habitantes de los mundos de la muerte que cambiaron las tornas sobre la presa que se convirtió en el depredador. La batalla había terminado, pero su impacto resonaría en la brecha galáctica. La humanidad había anunciado su presencia no a través de la diplomacia ni el comercio, sino demostrando por qué la evolución en un mundo de la muerte no los había convertido en víctimas, sino en la especie más peligrosa del espacio conocido. El precio de la paz. 3 días después de la batalla, el Hyperion organizó una reunión sin precedentes en la cámara principal de conferencias de la nave. El capitán Rivera se presentó ante representantes de 17 especies diferentes, incluyendo los científicos del Survivor Meridian que rescataron del campo de escombros. La gravedad artificial de la cámara se había reducido para adaptarse a las diversas necesidades fisiológicas de sus invitados. Las escamas de la investigadora principal Veera brillaban con una mezcla de colores que reflejaban sus complejas emociones. Habíamos categorizado a los humanos como demasiado peligrosos para el contacto. Ella admitió que su traductor transmitía tanto las palabras como los significados tonales subyacentes. Vimos tú. La evolución de alta gravedad como señal de salvajismo. Nos equivocamos y agradecemos ese error. Rivera observó a los alienígenas reunidos con una fuerza cuidadosamente controlada. Cada movimiento, medido con precisión, cada gesto, el resultado de evolucionar en un mundo donde un movimiento en falso podría significar la muerte. La humanidad tiene un dicho. Él respondió, lo que no nos mata nos hace más fuertes. La Tierra intentó matarnos a diario durante millones de años. En cambio, nos hizo lo suficientemente fuertes como para proteger a otros. Las pantallas holográficas mostraban imágenes de la batalla, cuidadosamente editadas para que las vieran especies con diferentes capacidades de procesamiento visual. El retiro de los acechadores del vacío había enviado ondas de choque a través de la civilización galáctica. Por primera vez en la historia registrada, alguien no solo había sobrevivido a sus ataques, sino que los había repelido. Los acechadores del vacío han estado realizando sus experimentos durante milenios. Un representante del Archivo Galáctico explicó, su forma cristalina refleja la luz en patrones complejos. Creían estar estudiando especies inferiores. En cambio, descubrieron lo que sucede cuando acorralas a un depredador ápice. El holograma del almirante Chen se materializó. En la cámara, analizamos los datos recuperados de la nave acechadora del vacío capturada. Toda su civilización se basa en el concepto de superioridad clínica. Nunca esperaron encontrarse con una especie que pudiera usar sus sofisticados ataques contra ellos. La cámara estalló en múltiples conversaciones. Cada especie discutió las implicaciones a su manera. Rivera les permitió hablar. Sus sentidos mejorados captaron las corrientes subyacentes de miedo y esperanza en sus diversas formas de comunicación. La humanidad había cambiado la dinámica de poder de la galaxia en una sola batalla, ¿pero qué sucede ahora?, preguntó un diplomático meridiano. Las escalas se están moviendo hacia patrones de incertidumbre. Los acechadores del vacío regresarán, posiblemente en mayor número. ¡Que vengan! River respondió. Su voz transmitía la tranquila confianza de una especie que había sobrevivido a todo lo que su mundo les había lanzado. La humanidad ha pasado toda su existencia preparándose para esto sin saberlo. Cada desafío que la Tierra presentó. Cada obstáculo que superamos. Todo fue entrenamiento para convertirnos en algo más que simples sobrevivientes. El ojo de la nave, Alexandria, proyectó nuevos datos tácticos. Hemos detectado ráfagas de comunicación cuántica en todas partes. La galaxia, los acechadores del vacío están difundiendo la noticia de su derrota, pero no se están preparando para la guerra, están reevaluando todo su enfoque para el contacto entre especies, por supuesto que sí. El comandante Chen añadió sus ojos aumentados, escaneando a los alienígenas reunidos. Acaban de aprender que la superioridad tecnológica no lo es todo, que a veces lo más peligroso del universo no es lo más aventurero. Arma avanzada. Es la voluntad de usar lo que tengas para proteger a los demás. Veera avanzó. Cuidado con la gravedad reducida. El Consejo Meridiano ha convocado una sesión de emergencia. Proponemos una nueva iniciativa de defensa galáctica con la humanidad como piedra angular, no porque tengas la tecnología más avanzada, sino porque entiendes algo que el resto hemos olvidado. Rivera preguntó, aunque ya sabía la respuesta, que la verdadera fuerza no proviene de evitar los desafíos, sino de enfrentarlos. Que la evolución en condiciones adversas no te hace salvaje, sino capaz de proteger a quienes evolucionaron en circunstancias más benignas.
La sala de conferencias quedó en silencio mientras Rivera consideraba la propuesta. La humanidad había pasado su existencia luchando primero para sobrevivir y luego para prosperar. Ahora se les ofrecía la oportunidad de luchar por algo aún mayor. «Aceptamos», Rivera anunció, hablando en nombre de toda la humanidad en ese momento, no porque queramos luchar, sino porque podemos. La Tierra nos enseñó que la especie más fuerte no es la que evita el conflicto, sino la que se interpone entre depredadores y sus presas. La asamblea estalló en lo que cada especie consideró una celebración. La humanidad había llegado al escenario galáctico no como los salvajes, como muchos temían, sino como guardianes. Los habitantes de los mundos de la muerte habían encontrado su verdadero propósito: proteger a aquellos que nunca habían tenido que aprender lo que la humanidad se había visto obligada a dominar al concluir la conferencia. Rivera se encontraba en la plataforma de observación del Hiperión, observando las estrellas distantes. El primer contacto oficial de la humanidad con la vida extraterrestre se había producido a través del combate, pero conduciría a algo más grande. Habían demostrado que la evolución en un mundo de la muerte no solo los había convertido en supervivientes o guerreros, sino que los había convertido exactamente en lo que la galaxia necesitaba. La era de los habitantes de los mundos de la muerte había comenzado y con ella, una nueva comprensión se extendió por toda la galaxia. A veces, las especies más peligrosas también podían ser los mayores defensores de la paz. Después de todo, ¿quién mejor para protegerse de la oscuridad que aquellos que habían dominado la supervivencia en ella?